Muy buenas tardes, gracias por hacer su presencia. Vamos a estar platicando un tema interesante que es parte de la actividad que tenemos como Instituto Farmacéutico en cuanto al seguimiento, al comportamiento que se tiene en el mercado público de dispositivos médicos en nuestro país. Deseo de platicar que nosotros ya hemos hecho varios trabajos, por supuesto en México ya tenemos 15 años de existencia midiendo al sector público tanto en medicamentos y recientemente en dispositivos médicos. Ya hemos tenido una aceptación importante entre dos asociaciones que continuamente ocupan nuestra información y que es útil para la toma de decisiones. Ya también hemos incursionado en algunos mercados de América Latina, así que también estamos con este esfuerzo continuo de estar colaborando precisamente en los temas que nos vamos dando de manera cotidiana. Son diversas las instituciones y algunas empresas con las que hemos ya trabajado en los últimos años. Realizamos hace algunos años un congreso precisamente vinculado a temas de acceso, que dependiendo del conocimiento que ustedes tengan de este sector, pues saben que cuando sale un medicamento o un dispositivo médico, pues debe de salir con una serie de aprobaciones, no solamente la parte regulatoria, sino que por supuesto cumpla con una serie de elementos ante el Consejo de Salubridad General para que este sea un producto disponible en las distintas unidades médicas públicas del país. Entonces, parte de la labor que hemos hecho, también estamos por ahí trabajando ya la 11ª generación de que ya estaremos arrancando en el mes de noviembre, nuestro diplomado, ya la referencia es vinculada al diplomado en ventas a gobierno y acceso a instituciones públicas en nuestro país. Las herramientas que ya les comentaba, que es parte de lo que voy a platicarles, estas herramientas precisamente nos permiten conocer el comportamiento del mercado farmacéutico, en el caso particular del mercado de dispositivos médicos dentro de nuestro país, y que nos lleva a entender de mejor manera lo que está sucediendo. Toda la información que nosotros generamos viene necesariamente de las instituciones públicas directamente. No hay un dato estimado, no hay un dato inventado, es directamente información de las mismas instituciones. La virtud es que lo integramos para conformar un business intelligence que con unos cuantos clics se puede tener acceso a cerca de 100, 120 instituciones más o menos en el caso de dispositivos médicos en particular. Así que toda la información que trabajamos es auditable, se tiene trazabilidad de lo que vamos construyendo a lo largo de cada mes, porque toda la información que disponemos es actualizable de manera mensual de lo que hemos trabajado. ¿Qué les voy a platicar? Un poco el tema de los impactos que se ha tenido en este nuevo modelo de compra pública que hemos observado a partir del gobierno actual, en donde ha tratado de alguna manera implementar algunas estrategias que creo que todavía no terminan de embonar correctamente para que garantice el acceso a los dispositivos. Y mucho de lo que vamos a estar comentando es de lo que está pasando con la propuesta de los modelos de compra pública y lo que nos dicen los números a partir de las auditorías de mercado, que son estas herramientas INEFAM que les comentaba hace un momento, donde nos puede decir qué es lo que está sucediendo en el sector. En particular, estoy platicando, y están viendo ahí en pantalla, lo que tiene que ver con este organismo internacional que fue contratado, que se llama precisamente la Oficina de Naciones Unidas de Proyectos para Servicios, de manera muy sencilla, UNOPS. De tal manera que la idea es confiarle a este organismo internacional la compra pública, tanto de medicamentos como material de curación, bajo el argumento de que con eso se evitaría prácticas de corrupción en el país, dada la situación, aspectos que según considera el gobierno, de que dentro de la cadena de suministro hacia el sector público hay corrupción, situación que la verdad no se ha terminado de demostrar. No conocemos ni una sola demanda vinculada precisamente a este tema. Pero la apuesta fue entonces aspirar a este organismo internacional para que hiciera la labor desde la firma del contrato con ellos. Me voy a adelantar un poquito, allá en
en julio del 2020, que es cuando se firma el acuerdo, aunque ya teníamos algunos antecedentes de acercamiento con este organismo prácticamente a raíz de que queda electo López Obrador, ya hay acercamientos y entre otras cosas, pues la idea es que nos apoyase, fíjense, UNOPS con la compra del avión presidencial. Ahí se los voy dejando en la mesa de lo que ha sucedido al respecto. La construcción del Tren Maya, el transporte público de la Ciudad de México, lo que tiene que ver con precisamente compras públicas que pretenden que sean eficaces y con ahorros, entre ellos el pasaporte digital mexicano que acaba de ser presentado hace algunos días. Vamos a ver qué es lo que sucede y por supuesto un tema particular en que nos vamos a estar ocupando los siguientes minutos que tiene que ver precisamente con la adquisición de medicamentos e insumos para la salud. Bajo estos antecedentes, pues ya les comentaba de que ya había observado, ya había asistido estos representantes de Naciones Unidas a algunas de las compras en cuanto a consolidadas que ya se habían ocurrido para el periodo 2019 y 2020. Participaban de manera básica como observadores y que pues ya tenían algún acercamiento con los funcionarios públicos en turno en lo que sucede. ¿Qué es lo que sucedió? Varios estuvimos muy atentos, aquellos que nos metemos mucho con el tema de la compra pública. Por ahí ocurrió precisamente en el 30 de julio particularmente una reforma a la ley de adquisiciones, que debo de comentarles que está en discusión su constitucionalidad o no. El tema de que se modificara, se agregara un quinto párrafo al artículo primero de nuestra ley de adquisiciones, en donde se le daba facilidades a los organismos internacionales, intergubernamentales, para que pudiesen de manera autónoma hacer procesos de compra pública, en este caso, en beneficio del país. Y eso, bueno, pues por supuesto genera controversia todavía al día de hoy, el hecho de estar encargando a un organismo autónomo que podría estar por encima de cualquiera de las leyes locales y reglamentos que apliquen cuando tenemos una ley de adquisiciones que claramente señalaba el proceder incluso de adquirir productos desde el exterior. Entonces ahí hay una controversia relevante, pero bueno, el tema es que se le dio paso a nivel del Poder Legislativo para que le diéramos oportunidad a este organismo de Naciones Unidas para hacer la compra. Esta es la firma precisamente por ahí. El día 30 de julio fue cuando se da lugar a esta reforma y el 31 inmediatamente se da lugar entonces a la firma en una mañanera con los funcionarios de este organismo de Naciones Unidas llamada UNOPS. Esta es parte del acuerdo que se firmó en esa mañanera que ustedes están observando ahí y que, pues, entre otras cosas, se observan, hay muchos elementos que se quedan en manos de este organismo internacional. Entre ellos tiene que ver pago a proveedor, mientras que quedaría en manos del gobierno, particularmente en nombre del Instituto de Salud para el Bienestar, lo que correspondería a preparar el listado de medicamentos y material de curación, aspectos técnicos y la recepción de medicamentos y material de curación. Es decir, el INSABI estaría siendo responsable de la distribución y logística para hacer entrega a las diversas instituciones de salud que se estarían integrando en su demanda para poder entonces proveerlos en consecuencia hacia lo que vendría siendo precisamente el año 2021. Un problema que no lo han, o esta situación ha generado problemas, no se ha resuelto como debe de ser. Aquí más o menos el costo que nos estaría representando esta oficina de Naciones Unidas. En general, el contrato es de 2021 a 2024, aunque empiezan en 2020, una suma de compras que sumarían más de 6,000 millones de pesos y una comisión aproximada entre lo que se estaría llevando por su participación más algunos gastos operativos cercanos a los 130 millones de dólares. Desde ahí lo vemos muy costoso porque creo que tenemos la suficiente capacidad con nuestras instituciones, con nuestros propios funcionarios, que son mucho más entendidos de lo que está pasando en el país, pero bueno, ahí siguió la apuesta de hacerlo con este organismo internacional en particular. El tiempo pasa, sale primera convocatoria para adquirir medicamentos y material de curación, y la verdad es que desde agosto se vinieron ocurriendo una serie de atrasos de manera severa, que no solamente fue para este proceso, sino que atoró en general
el proceso de compras de medicamentos de todas las instituciones, así como de los dispositivos médicos. Entonces arrancamos el 2021 a reserva de lo que pasó con la COVID-19, del tema de que en el 2020, pues como sabemos, la sana distancia llevó a que no se generaran recetas, a que no se generaran las consultas en consecuencia ni las cirugías, y llevó a rezagos importantes para los consumos requeridos de estos insumos en consecuencia. Sin embargo, esto se fue atrasando, llevó entonces a que las instituciones pues tuviesen que resolver a lo largo de este camino por propia cuenta para poder hacer sus propias compras y no esperarse a alguna resolutiva que se iba rezagando continuamente, que les puedo decir que se supone que por primeros meses del año deberíamos haber tenido resuelto lo que se estaría adquiriendo a lo largo del 2021, y la verdad es que a fines de mayo es cuando apenas se dio la resolución y apenas estamos viendo la mayor parte de los productos que deberían empezarse a desplazar en el sector público en general. Se dieron varias cosas, una serie de convenios para facilitar el acceso. Como ustedes saben, se requieren registros sanitarios, y entre otros aspectos se dieron facilidades para que aquellos extranjeros que quisieran participar, porque he de comentar que las compras a través de un NOPS no solamente son para las empresas establecidas en el país, sino que entrasen empresas que no necesariamente hacen presencia aquí, pero que deberían de cumplir regulatoriamente, entre otras cosas, con el registro sanitario. Y entonces se firma un acuerdo de que, pues, entre otras cosas, es facilitarles, lo cual lo vimos contrario si no lo tratamos de manera pareja, precisamente con las empresas establecidas en el país, un tanto darle esta facilidad de que en 5 días se les otorgara el registro sanitario. La verdad no es un tema fácil, hay que cumplir con muchos aspectos, no se ha dado con la velocidad que se ha querido, pero eso no quita que hacia adelante se pueda dar en el fenómeno que estamos aquí comentando. Aquí un poco el calendario de cómo va quedando, y que esperábamos que se colocaran en el sector público cada dispositivo médico, cada material de curación necesita una clave que es asignada por el Consejo de Seguridad General, y esta debe tener el acceso precisamente a través de esa clave, ese número que se le da para que pueda ser consumida. Esto es lo que se esperaba, 711 millones de piezas, más de 13.500 millones de pesos con 70 instituciones participantes. Sería muy relevante, sería muy importante si esto ocurriese de manera como se esperaba que ocurriese en general. ¿Qué es lo que pasó? Se convocaron 2 procesos de compra, aquí tienen los números, y que estos 2 procesos de compra, pues vimos que no necesariamente logró de alguna manera tener el interés de todos los proveedores, tanto locales como internacionales, particularmente por la serie de rezagos que estuvimos comentando, que llevaba entonces a que no se diera la participación plena de lo que se estaba ocurriendo. Y vimos que básicamente de los proveedores que se interesaron en presentar ofertas son empresas establecidas en el país, a reserva que sean productos locales o sean importados, pero son empresas que están precisamente aquí en nuestro país. Y de esa manera es como entonces vemos que se logró alguna oferta en general de propuestas para alrededor de 545 claves aproximadamente. Ahí tienen un dato relevante. Pues ¿qué se demostró con este proceso? Que aun cuando se abrió de manera internacional, la presencia de las empresas establecidas en el país fue relevante. Sí fue del interés de algunas empresas del exterior que participaron, pero básicamente estamos hablando que el 97% de las empresas establecidas en el país lograron presentar ofertas. Y de este grado, déjenme pasar a la siguiente, tenemos que 113 de 118 empresas que presentaron están establecidas precisamente aquí en el país. Así que fue un ejercicio muy interesante mostrando la fortaleza de las empresas que tenemos en el país, y que a diferencia de como estaban pensando, quizás en países donde no se tiene una presencia y desarrollo de una industria de dispositivos médicos, pues era evidente que en este caso sí podría mostrar una diferencia notable en este proceso de las compras que se fueron otorgando.
Es así como quedan un poco los resultados. La verdad es que a través del proceso y la manera en que procede UNOPS a través de su manual, pues encontramos que solo lograron colocarse cerca de 53% de las claves de dispositivos médicos. Básicamente es material de curación, grupo 60 para quienes conocen un poco la clasificación. Y en cuanto a participación en piezas, muy por debajo de lo esperado, solamente 23% y apenas el 28% de los importes esperados. Entonces, en ese sentido, consideramos que el proceso fue muy largo, fue muy rezagado para tener magros resultados, como ustedes pueden ver, y sobre todo destacando que a final de cuentas quienes están sacando el tema, por supuesto, tiene que ver con las empresas establecidas en el país en general. Esos son un poco los resultados que se van observando. Vimos algunos particularmente descuentos relevantes que se dieron, porque parte del proceso de la compra a través de UNOPS es conseguir descuentos. Y la verdad es que cuando revisamos los resultados es que en general las empresas primordialmente establecidas en el país ofertaron con precios en promedio por debajo de 20%. Entonces, un ejercicio muy interesante a lo largo de este proceso. Ya les había comentado que esto representaba rezagos, debió haber quedado resuelto entre enero y febrero, pero la verdad es que allá por febrero, INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, tuvo que sacar lo que llamamos como el sálvese quien pueda y pedir a las instituciones que compraran por propia cuenta por el rezago importante que ya se estaba observando en cuanto a la resolutiva que debería de otorgar UNOPS precisamente. Y es así como entonces pues cada institución trata de salir adelante con la idea de que deberían de comprar, y debo de comentarlo, con muchísimas adjudicaciones directas, comprando a través de estos procesos pocas piezas pero a precios más altos. Un tanto contradictorio con el objetivo de comprar a través de este organismo de Naciones Unidas a precios preferentes y un número mayor de cantidades, pero la verdad es que los rezagos, el desorden que se fue observando, pues resultó que a final de cuentas los pacientes tenían que ser atendidos y las instituciones tenían que resolver por propia cuenta. Y eso es claro porque no había planeación ni organización en ese sentido, ni coordinación, llevaba entonces a que proliferaran las adjudicaciones directas con los sobreprecios que he estado comentando en su conjunto. Y aquí parte de cómo se fue dando este proceso para poder hacer las compras. Una vez que se da el resultado de UNOPS y que ya les mostré que fue realmente magro el resultado, inmediatamente el INSABI tuvo que dar lugar a otro proceso de compra, un proceso de compra consolidada, donde participaron varias instituciones, en donde aquí pueden ver el listado de quienes participaron allá por el mes de junio de manera muy urgente, y que muchas de estas piezas que están viendo fueron colocadas en menos de un mes. De tal manera que dejó mal parada UNOPS, porque resulta que INSABI, entre comillas, podía resolver de mejor manera, pero debo de comentar que también resolvieron a través de adjudicaciones directas. Con mejores precios, sin duda, que eso es lo que estaremos observando en los siguientes meses, si esto se cumple así, pero digamos, de alguna manera ya tener algún grado de certeza en los procesos. Es parte del fenómeno que vamos viviendo al día de hoy. Esto es parte de lo que se estuvo adquiriendo, claves que estaban pendientes para su compra y que llevaba entonces a que se resolviera de manera muy rápida. ¿Qué es lo que les comentaba? El predominio es, por supuesto, de material de curación, como ustedes saben, pues fundamental tanto para el personal médico, sobre todo ante la COVID-19, para garantizar su protección, entre otros productos que son requeridos en su conjunto. Es así como se observa el comportamiento. Ahí habrá oportunidad de dejar el material para una revisión con más calma de cómo se distribuye el mercado en su conjunto. Y ese es un comparativo que hicimos. La verdad es que observamos que ante el resultado magro de UNOPS, ver qué es lo que se quedó pendiente. Nosotros le llamamos claves desiertas, ellos le llaman claves liberadas, se oye más elegante decir claves liberadas y no desiertas, como se habla en el argot en la compra pública, más algunas otras claves que necesitaba INSABI para hacer su propia adquisición en general. Lo cierto es que pasamos prácticamente 6 meses sin adquirir de manera importante muchos de estos insumos,
y que generó mucha presión, por supuesto, a las instituciones para cubrir lo mejor posible lo que se tenía. Ahora estamos enfrentando que en los siguientes meses, por lo menos de aquí al cierre del año, estaríamos con dos procesos de compra, la que está derivando de Insabi y la compra que deriva de Insabi, de UNOPS y una de Insabi, en la manera de entenderlo como consolidación en general, y que podría entonces ahora atorar un poco el tema de que éstas puedan llegar en tiempo y forma y seguramente saturando los canales de distribución y la logística requerida, porque lo que no se hizo de manera anticipada, ahora podrían tener algunas prisas presionando de manera severa, por supuesto, al sistema de salud de nuestro país. Y aún así, no se tendrían garantizados los productos precisamente para el uso de los pacientes. Debo comentarles, en esta narrativa que voy llevando, que por ahí también ya se está generando una demanda interesante hacia lo que vendría siendo el 2022. Debo de comentarles que estas siglas de AMATES hace referencia a un sistema de captura que tiene Insabi, en donde se recoge lo que viene siendo la demanda agregada de las diversas instituciones de salud, hablando de IMSS, hablando del ISSSTE, hablando de varios institutos nacionales, de hospitales regionales, en donde debería de estar quedando proyectada la demanda para el próximo año. La verdad es que lo que hemos observado es que esta pues apenas estaría representando en cuanto a dispositivos y material de curación poco menos de 700 claves. Quienes conocen bien el sector público sabemos que se consumen más de 10,000 claves de dispositivos médicos, material de curación, reactivos, equipos médicos diversos, y que básicamente lo que tienen ahí en pantalla tiene que ver con consumibles y básicamente, como se menciona bien, lo que tiene que ver con productos que son de muy alto volumen y de bajos precios en general. Esto es lo que se tiene al momento. Hubo retrasos, el conocer la demanda esperada hacia el 2022 tuvo rezagos relevantes por cuestiones operativas internas y que lleva entonces a que se haya dado un rezago importante en general. Sin embargo, ya les había comentado que a fines de mayo se había dado resultados por parte de UNOPS en cuanto a lo que se estaba adjudicando, poquito que se había adjudicado, pero esos precios de UNOPS se toman de referencia para lo que se conoce para AMATES 2022, la demanda que se espera, por supuesto, para entonces. Y de ahí se toman algunos precios en general para tomar el 2022 y algunos otros claves que tienen que ver con precios que se habían formulado para el 2021 y que se vuelven a convertir en referencia. ¿Por qué es importante esto de los precios? Porque a partir de esos mismos van a esperar en los procedimientos que vengan hacia adelante descuentos que se deben otorgar, ya sea de esos precios de UNOPS otorgados en 2021 para 2022 o los precios de referencia de AMATES 2021 para 2022 ofrecer los descuentos. Porque es así como ha funcionado en los últimos años. Quien queda asignado en general como proveedor es porque ofrece algún porcentaje de descuento en general. Es parte de lo que nos está diciendo la información. Bien, ¿qué debo de comentarles también de manera relevante? Y esto es dato nuevo, esto es un dato fresco que estoy comentando por primera vez de manera pública. De lo que estuvimos revisando es que una vez que se dan los resultados de UNOPS y estos se convierten ya en contratos con la proveeduría local primordialmente, se deben de generar una serie de órdenes de suministro para que a su vez tengan que hacerlo llevar hacia los operadores logísticos. Recordando que parte de la concepción de este gobierno es que los distribuidores anteriormente pues había corrupción y los quita de tal manera que contrata a los propios y pone al frente también a una empresa paraestatal llamada Birmex para hacerle frente a esto. La verdad es que la evaluación que vemos es que en general cuando uno revisa las compras consolidadas de años anteriores, participaban 60 distribuidores que resolvían de manera, si bien no totalmente eficiente, pero sí de alguna manera garantizaba llegar a altos porcentajes de entrega de los productos, a centrarlo en una empresa paraestatal y 3 empresas que a últimas fechas
que son empresas dedicadas a la distribución y ahora operadores logísticos, y que consideramos que ahí efectivamente se logra el efecto contrario, porque están concentrando las entregas de manera importante. Entonces, lo que vimos en la revisión general de estas órdenes de suministro, y quienes le dan seguimiento a los días martes, recordarán que por ahí se aparece el secretario Alcocer hablando del pulso de la salud y empieza a mencionar algunos datos que la verdad es que no nos suenan. Y como dicen aquellos, pues yo también les puedo decir que yo veo otros datos. Entonces, estos otros datos nos dice que vamos con un rezago muy importante de lo que se va otorgando. Son muchos millones de piezas que se deben de otorgar. Tendríamos que hablar de varios cientos de millones de piezas, y la verdad es que al corte del 9 de septiembre, apenas en ese proceso de órdenes de suministro, que es la información oficial, que es la información que presenta el secretario de Salud en las mañaneras, resulta que solamente se pueden identificar 2.4 millones de piezas que suman poco más de 40 millones de pesos. Es decir, el sistema de logística y distribución que tenemos en el país sigue estando muy atorado en general. Y hemos encontrado que incluso los tiempos de entrega para hacer llegar estos dispositivos médicos para el uso de los médicos, para el uso de los pacientes, llega a tener un promedio de 16 días de entrega, si bien nos va en general. Y básicamente lo que se ha entregado ni siquiera tiene que ver con lo que se concretó en el mes de mayo. Debo de comentarles que hubo algunas compras que se dieron en los primeros meses de enero y febrero y que apenas en estos días se está entregando. Entonces vean los tiempos tan rezagados que se han otorgado por parte de las instituciones. Ese es un esquema resumen, básicamente, que nos establece que este proceso de la logística y la distribución, pues debería de salir la orden de compra para que llegase al laboratorio y el laboratorio lo hiciera llegar al operador logístico asignado por parte del gobierno federal. Y este operador tendría que hacerlo llegar ya sea directamente a la institución o a otro operador logístico que contrate la institución, y de este entonces recibir el visto bueno, el control de calidad, por supuesto, y con eso entonces emitir pago a proveedor. Pero nos hemos encontrado el otro camino, en donde algunos laboratorios logran entregar de manera directa a las instituciones o al operador logístico encargado por parte de la institución, tratando de cerrar los tiempos que se van ocurriendo. La verdad es que se queda corto este esquema, porque estaríamos hablando que a reserva del tiempo que tarden aquí, la verdad es que aquí tenemos tiempos que no hemos logrado del todo identificar en cuanto a que llega el camión y no es recibido de manera oportuna, puede tardar 24, 48 horas, si no es que lo están regresando por la falta de comunicación entre las instituciones. Y esta situación se da particularmente al estar esto administrado por INSABI, pues no logra tener la comunicación con todas las instituciones, con los operadores logísticos, para garantizar las entregas en tiempo y forma. Y eso ha complicado mucho los últimos meses, y es por eso que han escuchado continuamente en los medios el tema de desabasto. Tiene que ver parte con toda esta situación que estamos narrando aquí al momento. Así que esto debería ser mucho más eficiente, pero la verdad es que no ha sido de esa manera. Esos son la manera en cómo se han ocurrido. Hemos encontrado hasta más de 100 días para la entrega de algunos dispositivos, a reserva del promedio que ya les comentaba que podría estar entre los 15 y 16 días en general. Así que hay mucha labor que tienen que resolver y que la verdad es que la industria establecida en el país le ha metido galleta para poder resolver de mejor manera. Déjenme ir un poquito más adelante. En particular, no es el caso de dispositivos médicos. Les he de comentar que en medicamentos el 50% de las entregas de piezas han corrido a propia cuenta del laboratorio y están evitando al operador logístico en consecuencia. No es el caso en dispositivos médicos, donde en términos de piezas, con la data que acabo de comentar, que es la que se menciona en las mañaneras y está disponible de manera pública, solamente 2.71 de las piezas se han logrado entregar, si bien han de ser caras, porque es el 24% de los importes, pero reitero, la cantidad que se ha desplazado es mínima con respecto a las necesidades. ¿Qué es lo que han tenido que hacer las instituciones? Tienen que seguir comprando de manera paralela, ¿verdad? Ya sea que emitan alguna licitación, ya sea que hagan adjudicaciones directas,
de manera emergente y quizás enfrentando sobrecostos que han ocurrido a lo largo del presente año de lo que hemos platicado. Esta es una gran idea de lo que les estoy dando del contexto de lo que ha sucedido con el proceso de las compras consolidadas, que ahora estamos cuestionando si seguirá un OPS para el próximo año. Muchos de estos contratos que apenas se están teniendo podrían extenderse a lo largo del próximo año y de alguna manera puede generar un nivel de incertidumbre relevante. Les he de platicar que en el año 2020, como referencia para lo que voy a comentar adelante, ya en nuestra herramienta de medición, en 3 momentos que tienen en pantalla, a nivel de convocatorias, a nivel de fallos y compra real, les he de platicar que el mercado el año pasado se quedó incluso corto. Es un sector que normalmente consume más de 700 millones de piezas y que apenas el año pasado logró quedarse sobre 588 millones. Y con todo y que fue un año COVID, con todo y que deberíamos de haber recibido ciertos productos de manera emergente, pero también es cierto que más del 60% de las cirugías no se otorgaron el año pasado. Y eso lleva a que muchos de los insumos requeridos se quedaran, por supuesto, a la espera de ser utilizados en consecuencia. Y ahí entran muchas reflexiones, porque se entiende la parte de la COVID-19, pero también es cierto que si no hubo anticipación, hubo coordinación y planeación, quizás muchas de esas cirugías se pudieron haber otorgado y no haber atorado los dispositivos. Y miren que muchos productos se compraron precisamente, entre otras cosas, cubrebocas, por supuesto, y algunos otros materiales para que se operara directamente con los pacientes de la COVID-19, aún así se quedó muy corto en cuanto a la medición que vimos en el mercado en general. Y me estoy yendo a la compra real de lo que está ocurriendo, pero era impresionante el nivel de desorden que se tenía, porque incluso se llegaron a identificar más de 3,000 millones de piezas solamente en convocatorias, que muchas, por supuesto, se quedaron sin un resultado concreto. Y aquí ustedes pueden observar lo que ya les venía comentando, las adjudicaciones directas siendo de manera relevante mayoritarias en cuanto a estos procesos que se vienen ocurriendo, que si bien deberían ser excepciones, según nuestra propia ley de adquisiciones en periodos anteriores, ahora se ha convertido en la regla generalizada de lo que estamos aquí comentando. ¿Qué es lo que pasa al corte del primer semestre de 2021? ¿En qué manera ha impactado estos atrasos que hemos observado por parte de la compra pública apostada a este instituto, a este organismo internacional y que está en este sentido debería estar coordinado con el Instituto de Salud para el Bienestar? Bueno, pues vean aquí un poco el tema. La verdad es que a mediados ya de este año, en junio de este año, lo que se ha comprado apenas suma 151 millones de piezas, cuando deberíamos fácilmente estar rebasando los 350 millones de piezas. Hay un rezago todavía relevante. Si ustedes están en algún laboratorio en particular, le han vendido a gobierno, es posible que se sientan ahí identificados con los rezagos que estamos aquí mencionando. Pero nuevamente vimos que la falta de orden llevaba a que se abultaran muchos procesos de convocatoria que no terminaban, no llegaban a buen fin, llevando a que hubiesen mucho menos fallos en consecuencia y algunos procesos que identificamos ya al momento de cuestionar a las instituciones cómo estaban comprando en general. Entonces el resultado pues no es preocupante, porque si de por sí ya vengo comentando con ustedes que el 2020 viene con rezago, al parecer el primer semestre del año también muestra por lo menos una reducción relevante con respecto a lo que había ocurrido en periodos anteriores. Y es así como se ve el resumen de las convocatorias. Aquí no me estaré metiendo más a detalle, pero vean aquí el tema del número de procedimientos que se estaban ocurriendo por adjudicación directa, aunque con pocas piezas, pero eso es muy desgastante a final de cuentas. Quienes ustedes estén operando posiblemente en una empresa y que necesiten estar vendiendo al sector público, seguramente dormían poco o han dormido poco, porque tiro por viaje se van enfrentando estas necesidades de adjudicaciones directas en lugar de integrarlo correctamente en un proceso licitatorio y resolver con una planeación un poco de mayor vista y no sobre compras inmediatas como se fueron ocurriendo en general. Así que pues poquitas piezas, pero muy desgastantes a lo que fue en estos meses generalizados de lo que vamos aquí comentando, ¿no? Y aún así que se dieron muchos procesos,
se encuentra incluso por debajo de cómo se venían ocurriendo el año pasado. Se ha convocado en procesos menos y menos piezas también a lo largo de estos meses de lo que vengo aquí comentando. ¿Qué pasa a nivel de fallos? Nivel de fallos también es un relevante. ¿Qué son los fallos? Precisamente que tras una convocatoria se asigna ya un proveedor ganador y que deba de entonces firmar contrato y en función de ese contrato empezar a hacer las entregas de los productos. No fue distinto, se observan también en cuanto a los procedimientos, fueron bastante abundantes, aunque un poco menor en piezas en importes, si bien se fueron dando licitaciones, pero reitero aquí, el desgaste mayor institucional y como empresa de estar viendo estos procesos tan diseminados y que podrían estar garantizando pocas piezas y seguramente con algunos sobreprecios con respecto a procesos anteriores. Aún así, como ven, en este comparativo entre 2020 y 2021, el rezago es relevante. Vemos entonces reducciones en cuanto a fallos cercanos al 25% en las piezas y del 30% en los importes. Preocupante, por supuesto, el desgaste que se va dando, pero no estamos cubriendo como país las necesidades plenas que requiere, por supuesto, el país. Y la compra real que tienen aquí en pantalla tiene que ver entonces que aún así, pues también vean el fenómeno de las adjudicaciones directas. Prácticamente 50% de las piezas y 50% de los importes se deben a adjudicación directa, reiterando, estas deberían de ser excepción a la ley, cuando aquí ya se ha convertido en una norma en estar haciendo estos procesos de compra generalizado en el país, con una participación mucho menor ya en las licitaciones en estos procesos. Entonces, pues ahí tienen claramente lo que nos llama la atención es el impacto de lo que ha ocurrido por los atrasos severos que hemos tenido a través de los procesos de compra consolidada de UNOPS y ahora de INSABI, de lo que se va dando. Y este es un dato también fresquecito, quienes le dan seguimiento al sector público, pues nos dimos a la tarea de revisar que precisamente el viernes, este viernes que pasó, se publica en la página de Compranet, quienes conocen, pues sabemos que ahí es donde se deben de publicar precisamente los procesos de compra de todas las instituciones de salud, mayoritariamente de las instituciones de salud federales, entre otras, pues sale el INSABI ya convocando para una investigación de mercado que resulta que es una consolidada, al menos en este primer momento, para cubrir necesidades del 2022. ¿Qué es lo que vemos a esta primera instancia de la información que tenemos? Y ojo, reitero, es un dato fresco, la primera que ves que lo estamos aquí presentando, aquí la convocatoria, todos los documentos que había que descargar para quienes estén interesados en participar en estos procesos. Y vemos que estas son las instituciones que están participando. Tenemos un número relevante de instituciones, entre ellos el IMSS, el ISSSTE, el mismo INSABI, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad participan. Está SEDENA, CENSIDA, CENAPRESE, CEMAR, lo que tiene que ver con reclusorios, lo que tiene que ver con equidad y género, en donde vemos las necesidades para solamente 406 claves. Es pequeño el proceso con respecto a lo que históricamente ha sido una consolidación, que normalmente llega a superar las 600 claves, 600, 700 claves en general es lo que vemos. Y también estamos observando que se estarían convocando 618 millones de piezas, lo cual resulta un volumen bastante interesante. Vamos a ver si esto ocurre, ahí pueden ir viendo cómo queda la distribución. Los importes no trae precios, porque precisamente por eso pide la investigación de mercado para las empresas interesadas en participar y pongan su precio. Al menos los precios que nosotros identificamos son aquellos que vienen de la MATES 2022, ya les comentaba, es una referencia de precios, y algunos que no están todavía ahí, tomamos el precio promedio de lo que ha ocurrido el presente año. Y eso nos da un importe potencial
de 12.700 millones de pesos aproximadamente. Un sector que más o menos a nivel presupuestal está cercano a los 27.000, 29.000 millones de pesos en general. Así que esto ni siquiera representa el 50% de los mismos. ¿Por qué? Porque faltan todas las demás claves que deben de ser adquiridas y que, bueno, habrá que revisar las cifras que se están solicitando aquí de las cantidades, porque seguramente tendrán que bajar y que no necesariamente representan efectivamente la demanda esperada para un año. Así que pues es sujeto todavía de revisión, de que quizás algunas cantidades sean mayores, pero es así como se estaría observando inicialmente este requerimiento del mercado para el próximo año en general. Esto es lo que se está pidiendo, lo que observamos son las claves, particularmente de material de curación, 381 claves, que es la que concentra el mayor número de piezas y de los importes aquí esperados. Se está convocando todo, reitero, es un proceso pequeño en general, me parece que son muchas las piezas, habría que revisar, me imagino que tendrán que ir ajustando a la baja y todavía tendríamos una incertidumbre adicional. Esta compra es para hacerlo a partir de enero y cubrir a diciembre del próximo año, cuando tenemos encimado dos procesos de consolidación de este año que van a trastocar el 2022, uno que viene de INSABI y otro que viene de UNOPS, será para cubrir necesidades más adelante, para un segundo semestre. Son elementos que estoy poniendo sobre la mesa de lo que podría representar la venta de estos productos. Ya con esto voy a cerrar. Es un dato también relevante. El pasado 6 u 8 de septiembre, el secretario de Hacienda presentó la iniciativa, lo que conocemos como el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, que es como se debe de ingresar y gastar en este país en función de lo que requiera precisamente las instituciones y ofrecer los servicios y bienes que son requeridos a la población. Tenemos aquí que en particular estamos viendo lo que corresponde a lo que es la función salud, que es un término técnico que se utiliza en el sector público, y en particular lo que tiene que ver con insumos para la salud. De entrada, lo que estamos observando es un incremento relevante en lo que es el gasto programable de 793,000 millones de pesos. Relevante, porque está creciendo arriba del 15%. Eso nunca había pasado. Vamos a ver si esto es consistente, es real. Algunos pensarán, bueno, ¿por qué? Bueno, pues está la COVID-19 y tendrán que comprarse muchas vacunas todavía para el próximo año. Si uno revisa bien estos documentos, pues básicamente tiene que ver con la idea de tener todavía para el primer semestre de 2022 vacunación, por supuesto, y que esperamos que tengan acceso a mejores precios. Quizás eso explica en parte este incremento tan importante, arriba del 15% en general. Y aquí tienen los datos que vamos viendo, en particular se desglosa que quieren dejar una asignación de 26.500 millones de pesos para vacunación. No aclara el documento si es exclusivamente para COVID-19 o para el resto de las vacunas, pero evidentemente la mayor parte tendrá que ser para la las vacunas de la COVID-19, y habrá más de 7.700 millones de pesos dedicados precisamente para la gestión de las vacunas que se tengan que aplicar en el país. Entonces, ahí hay un dato relevante de dónde se va a financiar. Nada más dejamos en contraste pues, el crecimiento también tan notable de lo que es el pago a pensión a mayores de 65 y más, algo que pues, prácticamente está duplicando. Lo dejamos como un elemento comparativo de cómo son estos programas sociales que estamos observando en este contraste, destacando lo que tiene que ver con la parte de salud en general. En concreto, cuando uno mete otros datos, no solamente el gasto programable, hay una parte que se conoce como gasto no programable, hablamos de arriba de 800,000 millones de pesos y nos da un crecimiento con respecto a 2021 de más de 19%, perdón. Entre ellos hay algunos rubros que llegan a crecer hasta 3 dígitos que tiene que ver con estos programas sociales que quiere impulsar el gobierno federal, entre ellos lo que son estos medicamentos gratuitos, el tener acceso a estas farmacias del bienestar, situación que todavía no está del todo bien estructurada, que podría explicar parte del fenómeno de los números que estamos aquí comentando. Es así como se observa en particular
Si vamos y lo bajamos al rubro solamente de medicamentos y de insumos para la salud, vean que pasamos de 90,500 millones de pesos, obviamente aquí no estaba considerada la COVID-19, ¿no?, hacia 115,000 millones de pesos. Un crecimiento para la compra de medicamentos e insumos para la salud arriba del 27% y particularmente lo que es hacia la Secretaría de Salud, que estaría creciendo más del 300%. Y es de esperar que ahí es donde se va a estar ubicado, ¿qué? Pues las vacunas que podrían ser adquiridas posiblemente para el próximo año en general. Aquí viene un rubro muy interesante, se descompone lo que viene siendo el gasto total de medicamentos e insumos para la salud. Aquí tienen lo que corresponde a medicamentos, lo que corresponde a insumos en 2021 y aquí tienen lo que se espera hacia el 2022. Observen el detalle, para insumos, en teoría a nivel presupuestal es un tema preocupante, lo dejamos sobre la mesa si esto va a ser así, de que se estaría partiendo de 27,000 millones de pesos para lo que corresponde a este año. Dudo que vaya a llegar a esos números efectivamente, pero que podría ser programado hacia el 2022 en menos de 20,000 millones de pesos. Y eso pues es preocupante porque estaríamos hablando de una reducción del 26%. ¿Qué es lo que estaría pasando? Estarían dando lugar más bien a la compra de vacunas a costa de reducirle a los insumos, o será porque se lo quieren gastar en un periodo distinto y no en año calendario, sin meses diferenciados, situación que no precisamos al día de hoy. Falta detalles, por supuesto, para conocer cómo vendría dada la estructura del gasto del próximo año, pero sí entonces destacar que habría una reducción relevante al momento de lo que podría ser lo que se dedica de insumos para la salud. Yo hasta aquí dejaría mi participación, haciendo el resumen entonces que los impactos han sido relevantes por los rezagos que se han ocurrido en las compras de insumos para la salud, porcentajes importantes que alcanzan 2 dígitos de rezago, con sobreprecios que se han ocurrido y que todavía estaríamos en la incertidumbre de conocer si de alguna manera van a poder cubrir las necesidades de aquí a diciembre, y que muchos de estos contratos, tanto por el lado de INSABI como por el lado de UNOPS, se van a extender hacia el 2022 y que podrían de alguna manera condicionar el gasto esperado de lo que acabamos de comentar para el próximo año en general. Muchas de las cifras que mostré tiene que ver con los datos públicos que se tienen de manera coyuntural para entenderlo, y los comparativos que mostramos de lo que vienen siendo las convocatorias, de lo que vienen siendo los fallos y la compra real, sale de la recolección de la información que hacemos y que están precisamente dentro del Business Intelligence que vamos de manera cotidiana y de manera mensual actualizando. Yo hasta aquí estaría dejando mi participación, al tanto si hay alguna pregunta. Gracias.